Prólogo. Cuando la música se convierte en emoción compartida. El fado es una de las expresiones musicales más profundas de la cultura portuguesa. No se trata únicamente de un género musical, sino de un lenguaje emocional que ha acompañado durante siglos la vida cotidiana, las pérdidas, las esperas y las memorias de un pueblo. Desde sus orígenes, el fado ha sido una música vinculada a la experiencia humana más íntima, el amor que no se cumple, la ausencia, el paso del tiempo y la aceptación del destino. A diferencia de otras tradiciones musicales que celebran la superación o el triunfo, el fado se distingue por su capacidad para nombrar lo inevitable sin dramatismo excesivo, con sobriedad y profundidad. Este audiolibro propone un recorrido informativo y cultural por el universo del fado, explorando su estructura musical, su poesía, sus temas recurrentes y su función social. A través de sus melodías y letras, el fado construye relatos donde la emoción no se impone, sino que se comparte. La música no grita, acompaña, no promete soluciones, ofrece reconocimiento. Uno de los conceptos centrales del fado es la saudade, una palabra que no encuentra traducción exacta en otros idiomas. Más que nostalgia o melancolía, la saudade expresa una relación emocional con lo ausente, con lo que fue o pudo haber sido. El fado no intenta resolver esa emoción, sino darle forma sonora y poética. Tradicionalmente interpretado en espacios íntimos y sin micrófono, el fado establece una relación particular entre intérprete y oyente. El silencio, la atención y el respeto forman parte esencial de la experiencia. La escucha se convierte en un acto colectivo y la emoción individual se transforma en memoria compartida. A lo largo de los capítulos que siguen, este audiolibro analiza cómo el fado logra transmitir emociones complejas a través de recursos musicales específicos. Una poética cargada de símbolos y una tradición interpretativa que privilegia la autenticidad sobre el virtuosismo. También se examina su evolución histórica y su vigencia en el mundo contemporáneo. El fado no pertenece únicamente a Portugal. Su fuerza radica en su capacidad para expresar sentimientos universales. Por esa razón continúa siendo escuchado, interpretado y comprendido más allá de su lugar de origen, manteniendo intacta su esencia emocional. Este recorrido invita al oyente a comprender el fado no solo como música, sino como una forma de narrar la experiencia humana. Capítulo 2. El origen del fado, contexto histórico y social. El origen del fado no puede situarse en una fecha exacta ni atribuirse a un único acontecimiento. Como muchas expresiones culturales profundas, el fado surge de un proceso lento y colectivo, ligado a las transformaciones sociales de Portugal entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Lisboa, puerto atlántico, ciudad abierta al mundo, desempeñó un papel central en este proceso. Durante siglos, la capital portuguesa fue punto de encuentro entre marineros, comerciantes, migrantes, esclavos liberados y poblaciones marginadas. En este entorno diverso, marcado por la partida y el regreso, la pérdida y la espera, comenzaron a gestarse formas musicales
que expresaban una relación particular con el destino. El término fado proviene del latín fatu, que significa destino. Esta raíz etimológica no es casual. Desde sus primeras manifestaciones, el fado estuvo asociado a una visión de la vida en la que los acontecimientos no siempre se controlan, sino que se aceptan como parte de un orden mayor. Esta concepción se reflejaría tanto en las letras como en el carácter musical del género. Los primeros fados documentados aparecen en barrios populares de Lisboa, vinculados a tabernas, patios y espacios de convivencia cotidiana. No se trataba de una música prestigiosa ni institucionalizada, por el contrario, durante mucho tiempo fue considerada una expresión marginal, asociada a sectores humildes de la sociedad, a la bohemia y ambientes nocturnos. Musicalmente, el fado se nutrió de influencias diversas. Investigaciones históricas señalan la presencia de elementos provenientes de danzas afro-brasileñas, cantos populares portugueses y formas musicales urbanas europeas. Esta mezcla contribuyó a crear un lenguaje sonoro muy particular, caracterizado por melodías melancólicas, ritmos flexibles y una fuerte carga expresiva. Con el paso del tiempo, el fado fue abandonando su carácter exclusivamente popular para integrarse progresivamente en otros espacios sociales. A lo largo del siglo XIX comenzó a ganar presencia en salones, teatros y círculos culturales, al mismo tiempo que se consolidaban formas más estables de interpretación y acompañamiento musical. Un elemento fundamental en este proceso fue la consolidación de la guitarra portuguesa, instrumento que terminaría convirtiéndose en símbolo inseparable del fado. Su sonoridad brillante y melancólica permitió desarrollar un diálogo íntimo con la voz, reforzando la dimensión expresiva del género. Durante el siglo XX, el fado experimentó un proceso de institucionalización, estableciéndose casas de fado dedicadas exclusivamente a su interpretación y se fijaron repertorios y estilos, y surgieron figuras que elevaron el género a un reconocimiento nacional e internacional. En este contexto, el fado dejó de ser visto únicamente como una música marginal para convertirse en un emblema cultural de Portugal. Entre las figuras más influyentes de este periodo destaca Amália Rodrigues, cuya proyección internacional transformó la percepción del fado fuera de Portugal. Sin embargo, más allá de nombres propios, el fado mantuvo siempre una fuerte conexión con su base popular y con su función original: expresar emociones colectivas desde la experiencia individual. Es importante señalar que el fado no evolucionó hacia la espectacularidad ni hacia la grandilocuencia. Incluso en sus formas más elaboradas, conservó una estética de contención, sobriedad y respeto por el silencio. Esta característica lo diferencia de otras tradiciones musicales urbanas y explica parte de su impacto emocional. En 2011, el fado fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento no se debió únicamente a su valor musical, sino a su papel como expresión viva de identidad, memoria y transmisión cultural. El fado no es un objeto del pasado, es una tradición que continúa adaptándose sin perder su esencia. Comprender el origen del fado implica comprender una forma particular de relacionarse con la vida. No se trata de resignación pasiva,
sino de una aceptación consciente de la fragilidad humana. El fado no niega el dolor ni lo dramatiza en exceso, lo integra como parte de la experiencia. Este trasfondo histórico y social es esencial para entender por qué el fado sigue siendo relevante. Su fuerza no reside en la novedad, sino en su capacidad para expresar emociones que atraviesan épocas y culturas. Al escuchar un fado, el oyente no solo accede a una tradición musical, sino a una manera de comprender el mundo. En los capítulos siguientes se profundizará en los conceptos emocionales, musicales y poéticos que dan forma a esta tradición, comenzando por el término que mejor resume su esencia, la saudade. Capítulo 3. Saudade, la emoción que define una tradición. Entre todos los elementos que conforman el fado, ninguno resulta tan central ni tan complejo como la saudade. Este término, profundamente arraigado en la lengua y la cultura portuguesas, se ha convertido en una de las claves interpretativas fundamentales para comprender no solo el fado, sino también la sensibilidad emocional que lo sustenta. La saudade suele describirse como una forma de nostalgia, pero esa definición resulta insuficiente. Tampoco puede equipararse plenamente con la melancolía, la tristeza o el anhelo. La saudade es una emoción compuesta en la que conviven el recuerdo, la ausencia, el afecto y la conciencia del tiempo. No se trata únicamente de echar de menos algo perdido, sino de mantener una relación emocional activa con aquello que ya no está. En el contexto del fado, la saudade no se presenta como un estado pasajero, sino como una condición duradera. Las letras no buscan superar la ausencia ni cerrar la herida. Por el contrario, la reconocen y la integran como parte de la identidad emocional del individuo. Esta actitud distingue al fado de otras tradiciones musicales que tienden a resolver el conflicto emocional mediante el olvido, la esperanza o la superación. La saudade está estrechamente vinculada a la historia y la geografía de Portugal. Durante siglos el país mantuvo una relación constante con la partida, marineros que no regresaban, migraciones forzadas voluntarias, familias separadas por el océano. En este contexto, la ausencia se convirtió en una experiencia colectiva y la saudade en una forma de comprenderla y expresarla. El fado traduce esa experiencia en música y poesía. Las melodías, generalmente construidas en tonalidades menores, refuerzan una sensación de introspección y recogimiento. Los movimientos melódicos no son abruptos, avanzan con cautela, permitiendo que la emoción se desarrolle sin prisa. La música no impone un sentimiento, sino que lo acompaña. Desde el punto de vista poético, la saudade se manifiesta a través de imágenes recurrentes. El amor ausente, el tiempo que no vuelve, el recuerdo persistente, el mar como frontera simbólica, la noche como espacio de reflexión. Estos elementos no aparecen como recursos ornamentales, sino como núcleos de significado que estructuran el relato emocional. Un aspecto fundamental de la saudade en el fado es su ambigüedad. No se trata de una emoción exclusivamente negativa. En muchos textos, el recuerdo doloroso convive con una forma de gratitud por lo vivido. La ausencia duele, pero también confirma que algo significativo existió.
Esta coexistencia de placer y dolor confiere al fado una profundidad emocional poco común. La interpretación vocal desempeña un papel decisivo en la transmisión de la saudade. El cantante no exagera ni dramatiza el sentimiento, por el contrario, lo expresa mediante la contención, el control del timbre y el uso consciente del silencio. Las pausas, los alargamientos de ciertas notas y la sobriedad expresiva permiten que la emoción emerja sin imponerse. En este sentido, la saudade no se representa, se sugiere. El oyente no recibe una emoción cerrada, sino un espacio emocional abierto en el que puede proyectar sus propias experiencias. Esta cualidad explica por qué el fado puede conmover a personas de culturas y lenguas distintas, aun cuando no comprendan plenamente el contenido literal de las letras. La saudade también cumple una función social. Al ser compartida a través de la música, deja de ser una vivencia estrictamente individual. En el contexto del fado, el dolor no se aísla, se reconoce colectivamente. El silencio respetuoso del público y la atención plena forman parte de este proceso de reconocimiento compartido. Desde una perspectiva cultural, la saudade puede entenderse como una forma de resistencia emocional frente a la fugacidad. En lugar de negar el paso del tiempo o la pérdida, el fado propone convivir con ellas, otorgándoles sentido a través del arte. La música se convierte así en un espacio de memoria activa. A lo largo del siglo XX, distintos intérpretes contribuyeron a dar forma a esta expresión de la saudade, consolidando un estilo interpretativo que privilegia la autenticidad emocional sobre la exhibición técnica. Entre estas figuras destaca Amália Rodrigues, cuya manera de abordar la emoción marcó profundamente la percepción del fado, tanto dentro como fuera de Portugal. Sin embargo, la saudade no pertenece a una sola voz, es un rasgo compartido por toda la tradición. Comprender la saudade es esencial para entender por qué el fado no busca consolar en el sentido habitual del término. Su función no es aliviar el dolor, sino darle forma, permitir que sea reconocido y compartido. En este proceso, el oyente no se siente solo en su experiencia emocional. Capítulo 4. Lenguaje musical del fado. Melodía, tonalidad y ritmo. El fado no expresa la saudade únicamente a través de las palabras. Su poder emocional reside en gran medida en el lenguaje musical que la sostiene. Melodía, tonalidad y ritmo actúan de manera conjunta para crear una atmósfera sonora que traduce en música una emoción compleja, profunda y a menudo dolorosa. Desde el punto de vista tonal, el fado se construye mayoritariamente sobre modos menores, lo que contribuye a generar una sensación de introspección y recogimiento. Sin embargo, reducir su carácter emocional al uso de tonalidades menores sería simplificarlo en exceso. El fado utiliza con frecuencia modulaciones sutiles, notas de paso y giros melódicos que introducen una instabilidad emocional constante. Esta inestabilidad refleja una emoción que no se resuelve, que permanece suspendida. Las melodías del fado no avanzan de manera lineal ni previsiblemente. A menudo parecen detenerse, retroceder o insistir en determinados intervalos, como si la música
dudara antes de continuar. Esta forma de construir la línea melódica genera una sensación de espera, de tensión contenida, que resulta fundamental para la expresión de la saudade. Un recurso frecuente es el uso de intervalos descendentes, asociados tradicionalmente a la expresión de lamento. Estos descensos melódicos no son abruptos. Se realizan con suavidad, prolongando ciertas notas para permitir que la emoción se asiente. La música no precipita el sentimiento, lo deja madurar. El ritmo del fado, por su parte, es flexible. Aunque existen estructuras métricas definidas, la interpretación permite una considerable libertad expresiva. El tempo puede ralentizarse o acelerarse ligeramente según la intención emocional del texto y de la interpretación vocal. Esta elasticidad rítmica refuerza la sensación de discurso íntimo, casi hablado, que caracteriza al género. A diferencia de otros estilos musicales donde el ritmo impulsa hacia adelante, en el fado el ritmo acompaña, no empuja la emoción, la sostiene. Esta cualidad resulta especialmente adecuada para expresar una emoción como la saudade, que no avanza hacia una resolución clara, sino que permanece como una presencia constante. El diálogo entre voz e instrumentos es otro elemento esencial. La voz no domina de manera absoluta, ni queda subordinada al acompañamiento. Ambos elementos se escuchan y se responden. En muchos casos, la guitarra introduce una frase que la voz retoma o completa, creando una conversación musical cargada de significado emocional. El silencio desempeña también un papel fundamental. Las pausas no son simples interrupciones, sino espacios expresivos donde la emoción se intensifica. En el fado, el silencio puede ser tan elocuente como el sonido. Permite que el oyente asimile lo escuchado y proyecte su propia experiencia emocional. Esta combinación de melodía contenida, tonalidad introspectiva, ritmo flexible y uso expresivo del silencio contribuye a crear una sensación interna que va más allá de la tristeza convencional. La música puede generar una impresión de vacío, de ausencia presente, de emoción que duele sin manifestarse de forma explícita. Es una sensación que no se exterioriza en llanto abierto, sino que se percibe como una conmoción interna persistente y profunda. En este sentido, el lenguaje musical del fado logra traducir una experiencia emocional que en otros contextos resulta difícil de expresar con palabras. La música no describe la saudade, la encarna. El oyente no recibe una explicación racional, sino una vivencia sensorial y emocional. Esta cualidad explica por qué el fado puede resultar profundamente conmovedor incluso para quienes no comprenden el idioma. La estructura musical transmite el peso emocional del mensaje de manera directa, sin necesidad de mediación lingüística. A lo largo de su historia, distintos intérpretes han desarrollado este lenguaje musical con estilos personales, pero siempre respetando su esencia. La innovación nunca ha consistido en romper con la tradición emocional del fado, sino en profundizarla, explorando nuevas formas de expresar una emoción que permanece inalterable. Comprender el lenguaje musical del fado es esencial para apreciar su profundidad. No se trata de una música que busca impresionar por su complejidad, su técnica, sino de una música que pone su técnica al servicio de la emoción,
Cada elemento musical cumple una función expresiva precisa. Capítulo 5. La guitarra portuguesa, diálogo, timbre y emoción. La guitarra portuguesa ocupa un lugar central en la identidad sonora del fado. No es un simple instrumento de acompañamiento, sino una voz paralela que dialoga con el canto y participa activamente en la construcción de la emoción. Su presencia es tan determinante que resulta imposible imaginar el fado sin ella. A diferencia de la guitarra clásica, la guitarra portuguesa posee una afinación particular y una caja de resonancia que le confieren un timbre brillante, metálico y muy penetrante. Este sonido, lejos de suavizar la emoción, la expone. Cada nota parece vibrar con una intensidad contenida, capaz de sostener la voz o de anticiparla, creando una tensión constante entre sonido y silencio. En las interpretaciones más tradicionales, la guitarra portuguesa no busca llenar el espacio sonoro. Por el contrario, actúa con economía de recursos. Introduce breves frases melódicas, respuestas sutiles al canto, pequeños comentarios musicales que refuerzan el sentido emocional del texto. Este carácter dialogante convierte la interpretación en una conversación íntima, donde cada intervención tiene peso y significado. La cercanía física entre intérpretes y oyentes es una característica fundamental del fado tradicional. En los espacios donde se canta fado, la distancia entre la voz, que no usa micrófono, la guitarra y el público suele ser mínima. Esta proximidad intensifica la experiencia auditiva y emocional. El oyente no percibe la música como algo distante o amplificado, sino como una presencia directa, casi tangible. En este contexto, la guitarra portuguesa adquiere una función especialmente expresiva. El roce de las cuerdas, la resonancia prolongada de ciertas notas y la precisión de los ataques se perciben con claridad. No hay artificio que oculte el sonido. Cada gesto musical queda expuesto. Esta transparencia sonora contribuye a la sensación de autenticidad que caracteriza al fado. La relación entre la guitarra y la voz es de mutua dependencia. La guitarra no se limita a seguir al cantante, ni el cantante se impone sobre el instrumento. Ambos se escuchan y se ajustan en tiempo real. En muchos casos, la guitarra anticipa la emoción que la voz desarrollará a continuación, preparando al oyente para que el contenido expresivo del verso sea más potente y más sentido. El uso del silencio vuelve a ser esencial. Entre frase y frase, la guitarra puede sostener un acorde o dejar que la resonancia se extinga lentamente. Estos momentos de suspensión intensifican la carga emocional, creando una sensación de espera y recogimiento. El silencio no es vacío aquí, es un espacio de concentración compartida. La experiencia del fado interpretado únicamente con voz y guitarra portuguesa resulta especialmente intensa. Al eliminar otros elementos instrumentales, la atención se centra por completo en la expresión emocional. La voz, a menudo marcada por una aspereza controlada o un timbre desgarrado, transmite el peso del texto sin filtros. La guitarra, por su parte, sostiene y amplifica esa expresión sin competir con ella. En estas interpretaciones, la emoción no pertenece únicamente al intérprete,
Se genera un campo emocional compartido entre todos los presentes. La escucha se vuelve colectiva y el ambiente se carga de una tensión perceptible. La concentración es tal que cualquier sonido ajeno resultaría intrusivo. Este estado de atención absoluta forma parte integral de la experiencia del fado. El conocimiento del idioma intensifica aún más este proceso. Comprender las palabras permite captar matices poéticos, dobles sentidos y referencias culturales que enriquecen la experiencia emocional. Sin embargo, incluso sin comprensión literal, la combinación de voz y guitarra transmite una carga afectiva inmediata, demostrando la eficacia del lenguaje musical del fado. La guitarra portuguesa ha acompañado al fado en su evolución histórica, adaptándose a nuevos contextos sin perder su función esencial. Tanto en interpretaciones clásicas como contemporáneas, mantiene su papel como mediadora entre la emoción individual del cantante y la recepción colectiva del público. Desde un punto de vista simbólico, la guitarra portuguesa representa la memoria sonora del fado. Su timbre evoca continuidad, pertenencia y tradición. Cada interpretación se inscribe en una cadena de voces y sonidos que se remonta a generaciones anteriores, reforzando el carácter histórico y cultural del género. Este capítulo pone de relieve cómo la guitarra portuguesa no solo acompaña al fado, sino que lo define. Su diálogo constante con la voz, su uso expresivo del silencio y su presencia cercana convierte cada interpretación en una experiencia emocional, intensa y compartida. Capítulo 6. La voz en el fado. Contención, verdad y expresión emocional. La voz es el eje emocional del fado. A través de ella, el texto poético adquiere cuerpo y la música se transforma en experiencia compartida. Sin embargo, la interpretación vocal en el fado no responde a los parámetros habituales del canto virtuoso ni a la exhibición técnica. Su fuerza reside en la contención, en la precisión expresiva y en la relación honesta con la emoción que se transmite. En el fado, la voz no actúa, declara. No busca impresionar al oyente con ornamentaciones innecesarias ni con un volumen excesivo. Por el contrario, se apoya en un fraseo sobrio, en un uso medio del vibrato y en una dicción clara que prioriza el sentido del texto. Cada palabra debe ser comprendida, cada sílaba debe llegar con su carga emocional intacta. Esta manera de cantar responde a una concepción particular de la emoción. El fado no propone una exteriorización desbordada del sentimiento, sino una emoción que se manifiesta desde dentro. La voz puede mostrar aspereza, quiebres o una intensidad casi dolorosa, pero siempre bajo control. Esa contención es lo que otorga profundidad a la interpretación. Uno de los rasgos más característicos de la voz fadista es su capacidad para sostener la tensión emocional sin resolverla. A diferencia de otros géneros donde el canto conduce hacia un clímax liberador, el fado mantiene la emoción en suspensión. El oyente no recibe una descarga emocional inmediata, recibe una presencia persistente que acompaña. El timbre vocal desempeña un papel esencial. No existe un único tipo de voz para el fado.
Voces graves, agudas, ásperas o suaves pueden ser igualmente eficaces, siempre que mantengan autenticidad expresiva. Lo que define a la voz fadista no es su belleza convencional, sino su credibilidad emocional. La relación entre texto y voz es inseparable. El cantante no interpreta una melodía a la que se añaden palabras, interpreta un relato. Cada verso es tratado como una unidad de sentido y la música se adapta a la intención del texto. Las inflexiones vocales, los silencios y los cambios de intensidad responden directamente al contenido poético. El silencio vuelve a ocupar un lugar central. En el canto del fado, las pausas no son meros descansos técnicos, funcionan como espacios de resonancia emocional. Permiten que el significado de una frase se asiente, que el oyente procese lo escuchado y que la emoción continúe actuando incluso en ausencia de sonido. En contextos tradicionales, la cercanía entre cantante y público intensifica este proceso. La voz, sin el micrófono, no se proyecta hacia una masa anónima, sino hacia oyentes concretos, atentos y silenciosos. Esta proximidad refuerza la sensación de confesión compartida. El canto se percibe como algo frágil, expuesto, y precisamente por eso profundamente humano. El dominio de la respiración es otro elemento clave. La respiración no solo sostiene la emisión vocal, sino que marca el ritmo interno del relato. Respiraciones prolongadas, retenidas o discretamente audibles pueden acentuar la sensación de espera, de emoción contenida, de palabra difícil de pronunciar. Estos recursos contribuyen a la intensidad expresiva sin necesidad de aumentar el volumen o la dramatización. A lo largo del siglo XX, la interpretación vocal del fado alcanzó una proyección internacional gracias a figuras que supieron equilibrar tradición y expresión personal. Entre ellas destaca Amalia Rodríguez, ya mencionada anteriormente, cuya manera de cantar estableció un modelo interpretativo basado en la sobriedad, la profundidad emocional y el respeto absoluto por el texto. Su influencia no radica únicamente en su voz, sino en su concepción del fado como acto de verdad emocional. No obstante, la tradición fadista no se limita a una sola voz ni a un único estilo. Cada intérprete aporta matices propios, siempre dentro de un marco expresivo compartido. La diversidad de voces demuestra que el fado no exige uniformidad, sino honestidad. La comprensión del idioma portugués intensifica la experiencia, ya que permite captar matices semánticos y poéticos que refuerzan la emoción. Sin embargo, la voz del fado posee una cualidad expresiva que trasciende el significado literal de las palabras. El tono, el ritmo y la intención comunican una emoción reconocible incluso para oyentes que no dominan la lengua. Este fenómeno confirma que la voz en el fado funciona como un instrumento emocional autónomo. Más allá del contenido verbal, transmite estados internos complejos: soledad, ausencia, resignación, memoria, anhelo. Así que la emoción no se explica, se percibe. La voz del fado no busca consolar ni ofrecer soluciones. Su función es acompañar, nombrar lo que duele y permitir que esa emoción sea compartida sin juicio. En ese acto,
un acto de reconocimiento colectivo, reside gran parte de su poder. No es un simple marco, es un componente activo del lenguaje emocional del fado. Las casas de fado surgieron como espacios dedicados a la escucha atenta y respetuosa. En estos lugares, la disposición del público, la iluminación tenue y la ausencia de amplificación excesiva favorecen una relación directa con la música. No hay distracciones visuales ni estímulos superfluos. Todo está orientado a crear un clima de concentración compartida. Uno de los elementos más característicos del espacio del fado es el silencio. Este silencio no es impuesto de manera autoritaria, sino asumido colectivamente. Cuando comienza el canto, las conversaciones cesan de forma natural. El público comprende que el fado requiere una escucha plena. El silencio se convierte así en un gesto de respeto hacia la música, el intérprete y los demás oyentes. Este silencio tiene una función expresiva. Permite que cada palabra, cada inflexión vocal y cada nota de la guitarra sean percibidas con claridad. En ausencia de ruido, la emoción se amplifica. El oyente no se limita a escuchar, se involucra emocionalmente compartiendo un estado de atención profunda con el resto del público. La escucha colectiva es uno de los rasgos más singulares del fado. Aunque la experiencia emocional es individual, se vive dentro de un grupo. Las reacciones no se manifiestan mediante aplausos inmediatos o exclamaciones, sino a través de una quietud compartida. Esta contención refuerza la intensidad del momento y genera una sensación de comunión emocional. El espacio reducido favorece también la percepción de la fragilidad del acto interpretativo. El canto del fado no se presenta como una exhibición distante, sino como una expresión vulnerable. La cercanía permite apreciar detalles mínimos, una respiración contenida, un leve quiebre en la voz, el roce de las cuerdas de la guitarra. Estos elementos, imperceptibles en contextos más amplios, adquieren aquí un valor expresivo fundamental. Desde una perspectiva cultural, el ritual del fado establece una relación particular entre artistas y público. El intérprete no se dirige a una audiencia pasiva, sino a oyentes comprometidos. La emoción no fluye en una sola dirección, se construye de manera recíproca. El silencio atento del público sostiene al cantante y la honestidad del canto sostiene la atención del público. Este ritual de escucha distingue al fado de otras formas musicales urbanas. No hay consumo rápido ni distracción constante. El tiempo parece ralentizarse. La duración de una canción no se mide en minutos, sino en la intensidad emocional que logra generar. El fado exige disponibilidad interior, tanto por parte del intérprete como del oyente. El conocimiento del idioma portugués intensifica esta experiencia, ya que permite captar plenamente el contenido poético de las letras. Sin embargo, incluso quienes no comprenden la lengua participan del ritual emocional. El tono, la musicalidad y el clima de espacio comunican el sentido profundo de la interpretación más allá de las palabras. A lo largo del tiempo, el espacio del fado
ha sabido adaptarse sin perder su esencia. Aunque el género ha llegado a teatros y escenarios internacionales, mantiene en sus contextos tradicionales la misma lógica de intimidad y respeto. Esta continuidad demuestra que el fado no depende del tamaño del lugar, sino de la calidad de la escucha. La UNESCO, al reconocer el fado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, destacó precisamente este aspecto, la transmisión viva de una tradición basada en la interacción social, la memoria colectiva y la emoción compartida. El fado no se conserva únicamente a través de partituras o grabaciones, sino mediante la repetición de este ritual de escucha atenta. El espacio del fado, por tanto, no es neutro. Moldea la forma en que la música es percibida y comprendida. La proximidad, el silencio y la escucha colectiva crean las condiciones necesarias para que la emoción que define al fado, la saudade, pueda manifestarse con toda su intensidad. Este capítulo ha mostrado cómo el entorno y el comportamiento del público forman parte inseparable de la experiencia fadista. En el siguiente se analizará cómo esta tradición ha logrado mantenerse viva y relevante en el mundo contemporáneo, adaptándose a nuevos contextos sin perder su núcleo emocional. Capítulo 8. El fado en la actualidad, continuidad y transformación. A lo largo de su historia, el fado ha demostrado una notable capacidad de adaptación sin renunciar a su esencia. Esta cualidad explica su vigencia en la actualidad y su presencia constante tanto en contextos tradicionales como en escenarios contemporáneos. Lejos de quedar fijado en el pasado, el fado ha sabido dialogar con nuevos tiempos, públicos y lenguajes musicales. Uno de los principales desafíos del fado moderno ha sido mantener el equilibrio entre respeto por la tradición e innovación expresiva. Este equilibrio no se logra mediante rupturas radicales, sino a través de transformaciones graduales que preservan los elementos fundamentales del género: la centralidad de la voz, el papel de la guitarra portuguesa, la contención emocional y la primacía del texto poético. En las últimas décadas, nuevas generaciones de intérpretes han contribuido a renovar el fado, ampliando su proyección internacional y atrayendo a públicos diversos. Estas voces contemporáneas no han abandonado los temas clásicos, la saudade, la ausencia, el destino, pero los han reinterpretado desde sensibilidades actuales, incorporando matices personales y nuevos enfoques estéticos. Entre las figuras que han marcado esta etapa se encuentra Marisa, cuya proyección internacional ha acercado el fado a audiencias que antes no tenían contacto con esta tradición. Su trabajo se caracteriza por una interpretación respetuosa del repertorio clásico, combinada con una apertura a nuevas sonoridades y arreglos. Este enfoque ha permitido que el fado dialogue con otros géneros sin perder su identidad. Otra intérprete destacada es Ana Moura, cuyo estilo se distingue por la sobriedad y la intimidad expresiva. Su aproximación demuestra que la modernidad en el fado no requiere necesariamente una expansión sonora, sino una profundización en la expresión emocional. La contención sigue siendo, en este contexto, un valor central. La expansión internacional del fado ha implicado también cambios en los espacios de interpretación.
Además de las tradicionales casas de fado, el género se presenta hoy en teatros, festivales y auditorios de todo el mundo. Estos nuevos contextos plantean desafíos distintos, especialmente en relación con la intimidad y la escucha colectiva. Sin embargo, muchos intérpretes han logrado trasladar el espíritu del fado a estos escenarios más amplios mediante una interpretación cuidadosa y una puesta en escena sobria. La tecnología ha desempeñado un papel relevante en esta difusión. Las grabaciones de alta calidad, las plataformas digitales y los medios audiovisuales han permitido que el fado circule globalmente. No obstante, esta expansión no ha eliminado el valor de la experiencia en vivo. Por el contrario, ha despertado en muchos oyentes el deseo de conocer el fado en su entorno tradicional, donde la cercanía y el silencio continúan siendo esenciales. Desde el punto de vista musical, algunas producciones contemporáneas han incorporado instrumentos adicionales o arreglos más elaborados. Estas exploraciones han generado debates dentro del propio ámbito fadista. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes coinciden en que cualquier innovación debe estar al servicio de la emoción y del texto. Cuando la forma eclipsa el contenido, el fado pierde su razón de ser. El reconocimiento institucional también ha influido en la situación actual del fado. La declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ha reforzado su valor simbólico y ha impulsado iniciativas de preservación, enseñanza y difusión. Escuelas, talleres y programas culturales contribuyen hoy a la transmisión del fado a nuevas generaciones, asegurando la continuidad de la tradición. A pesar de estos cambios, el núcleo emocional del fado permanece intacto. La saudade sigue siendo el eje alrededor del cual se construyen las interpretaciones. El fado contemporáneo no intenta suavizar esta emoción ni adaptarla a modas pasajeras. Su fuerza radica en la fidelidad a una experiencia humana profunda que trasciende épocas y contextos. La permanencia del fado en la actualidad demuestra que la tradición no es sinónimo de inmovilidad. Por el contrario, una tradición viva es aquella que se transforma sin perder su sentido. El fado continúa siendo una forma de narrar la experiencia humana desde la aceptación, la memoria y la emoción compartida. Capítulo 9. Conclusión. El fado ha perdurado porque no pertenece a una época concreta ni a una experiencia aislada. Su fuerza reside en la capacidad de expresar una dimensión profunda de la condición humana, la relación con la ausencia, el paso del tiempo y la aceptación de aquello que no puede cambiarse. En este sentido, el fado no es únicamente un género musical, sino una forma de narrar la vida. A diferencia de otras tradiciones musicales que se orientan hacia la superación del conflicto, el fado se sitúa en un territorio distinto. No propone soluciones ni finales cerrados. Su narrativa no busca redención ni consuelo inmediato. Lo que ofrece es reconocimiento, la posibilidad de nombrar una emoción compleja y compartirla sin necesidad de explicarla o justificarla. Esta cualidad convierte al fado en un lenguaje emocional accesible más allá de su contexto cultural original. Aunque profundamente arraigado en la historia
y la identidad portuguesas, el fado aborda experiencias universales. La pérdida, la espera, el recuerdo y la conciencia del destino son vivencias comunes a todas las culturas. El fado las articula con una sobriedad que evita el exceso y privilegia la autenticidad. El carácter narrativo del fado se manifiesta tanto en sus letras como en su música. Cada canción es un relato condensado, una escena emocional que se desarrolla en pocos minutos. La voz, la guitarra portuguesa y el silencio construyen una dramaturgia mínima, donde cada elemento cumple una función expresiva precisa. No hay adornos superfluos, todo está al servicio de la emoción. La escucha del fado requiere una disposición particular. No se trata de una música de consumo rápido ni de fondo. Exige atención, silencio y una cierta apertura emocional. Esta exigencia no constituye una barrera, sino una invitación. El oyente no es un espectador pasivo, sino un participante en un acto de reconocimiento compartido. En el mundo contemporáneo, marcado por la velocidad, el bullicio y la sobreestimulación, el fado ofrece un espacio de pausa. Su tempo contenido y su densidad emocional proponen otra relación con el tiempo y con la escucha. En lugar de acumular estímulos, a profundizar en uno solo, esta cualidad explica, en parte, su vigencia actual. El fado no ha permanecido inmutable, ha sabido adaptarse a nuevos contextos, escenarios y públicos. Sin embargo, su núcleo expresivo se mantiene intacto. La saudade, la contención emocional, el diálogo entre voz e instrumento y la importancia del silencio siguen siendo elementos esenciales. La tradición se renueva sin diluirse. Como narrativa cultural, el fado cumple también una función de memoria. A través de sus canciones se transmiten experiencias colectivas, valores y formas de sensibilidad que atraviesan generaciones. Cada interpretación se inscribe en una continuidad histórica, incluso cuando introduce matices personales o contemporáneos. Este audiolibro ha propuesto un recorrido por los principales elementos que configuran el universo del fado: su origen, su lenguaje musical, su poética, su espacio de interpretación y su evolución actual. Más allá de los datos y el análisis, el objetivo ha sido ofrecer claves para una escucha más consciente y profunda. El fado no pretende convencer ni explicar. Su fuerza reside en su capacidad para acompañar. En ese acompañamiento silencioso y honesto se encuentra su dimensión universal. Allí donde una emoción no encuentra palabras suficientes, el fado ofrece una voz. Recomendaciones para una escucha esencial del fado. Para quienes deseen profundizar en la experiencia del fado a través de la escucha, se presenta a continuación una selección curada de intérpretes y álbumes representativos. Esta lista ofrece distintos puntos de entrada al género, abarcando tanto figuras históricas como voces contemporáneas. Voces fundamentales. Amália Rodríguez, figura central del fado del siglo XX.
Su interpretación definió el lenguaje emocional del género y consolidó su proyección internacional. Álbumes recomendados: Busto, Abandono, Amalia canta Camões. Carlos do Carmo, voz clave del fado lisboeta moderno con un repertorio profundamente vinculado a la ciudad. Álbum recomendado: Un homem na cidade. Fado contemporáneo: Marisa, intérprete que ha llevado el fado a escenarios internacionales combinando tradición y apertura estética. Álbum recomendado: Fado em mim. Ana Moura, estilo íntimo y sobrio, centrado en la contención emocional y la profundidad expresiva. Álbum recomendado: Desfado. Camané, representante del fado clásico con una interpretación elegante y fiel a la tradición. Álbum recomendado: Como siempre, como Dantes. Se recomienda abordar estas obras sin prisa, en contextos que permitan una atención plena. El fado revela su profundidad a través de la escucha reiterada y consciente. No busca impacto inmediato, sino una resonancia emocional duradera. Recordemos que el fado permanece porque nombra emociones que no desaparecen con el tiempo. Más que un estilo musical, es una forma de comprender y narrar la experiencia humana.